Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarme en este resumen semanal con la información más importante ocurrida en el Congreso de la Unión durante estos días. Vamos con los detalles. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por mayoría calificada a los consejeros electorales del INE para el periodo del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. El Senado aprobó reformas para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En sesión solemne, el Senado de la República recibió al presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. Es así como damos inicio a este resumen de noticias. No le cambie. En la sesión de la Cámara de Diputados se puso a consideración del Pleno un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual este órgano de gobierno propuso los nombres de quienes ejercerán el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo que comprenderá del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. Las propuestas fueron las siguientes: Dania Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Beatriz Claudia Zavala Pérez. En este acuerdo se planteó que, de ser aprobados, los consejeros electos rendirán protesta ante el Consejo General del INE en sesión que se convoque para tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 36, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al ponerse a discusión en el Pleno el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena externó su voto en contra, cuestionando la conformación del Comité Técnico y el proceso que se siguió para elegir dentro de los 152 aspirantes registrados a quienes ocuparían el cargo de consejero electoral del INE. El PRD, el PAN y el PRI designaron a quienes estarían en ese dicho consejo. Posterior a ello nos hicieron llegar 3 quintetas. Dejaron 6, 7 personas con los mejores promedios tanto en el ensayo como en las calificaciones, fuera de las quintetas. Al defender el procedimiento para elegir a los candidatos a ser consejeros del INE, diputados del PRI, PAN y PRD destacaron el papel que jugó la comisión técnica que coadyuvó en el proceso de selección, a la par que externaron su aval a las propuestas de candidatas y del candidato presentadas en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Creo que hay un esfuerzo diferente en 2 sentidos. Primero, para conocer todos los datos de los aspirantes y que el Comité Técnico presentara con oportunidad la propuesta a la Junta de Coordinación Política para que hiciera el esfuerzo de conjuntar estas 3 propuestas. Podemos constatar que quienes integran estas quintetas son personas que cumplen el perfil, que acreditaron satisfactoriamente los exámenes, que tienen experiencia en este ámbito, tanto académica como en el desempeño de las funciones específicas que está requiriendo la materia. Son personas con probidad demostrada, que están académicamente avalados y que podrían enriquecer este cuerpo colegiado. Ahora es la Cámara la responsable de designar a los consejeros electorales, pero a través de un comité técnico de evaluación totalmente ajeno a la misma, con capacidad, con elementos de objetividad y de habilidades de los designados, para poder contar con un órgano electoral más transparente y más imparcial. Nosotras queríamos 3 mujeres, porque 3 mujeres es un avance en la mentalidad y en las reformas constitucionales que hemos hecho sobre la paridad. Las mujeres tuvieron las mejores calificaciones. Las mujeres, ese 28%, fueron las mejor calificadas. Y lamentamos que no sean 3 lugares. Tras considerarse como suficientemente discutido, el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política se puso a votación del Pleno, alcanzando mayoría calificada con 336 votos a favor, 5 abstenciones y 32 en contra. Primero, la Cámara de Diputados declara electa a la ciudadana Dania Paola Rabel Cuevas para ocupar el cargo de consejera electoral. Segundo, la Cámara de Diputados declara electo al ciudadano Jaime Rivera Velázquez para ocupar el cargo de consejero electoral. Tercero,
la Cámara de Diputados declara electa a la ciudadana Beatriz Claudia Zavala Pérez para ocupar el cargo de consejera electoral. Las consejeras y el consejero electo estarán en su cargo por el periodo que comprende del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. Los consejeros electos rendirán protesta ante el Consejo General del INE en sesión que se convoque para tal efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, numeral 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Pleno de la Cámara de Diputados analizó el dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se propuso reformas al artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto con la finalidad de que las lenguas indígenas sean tratadas por la recién creada Secretaría de Cultura en igualdad de condiciones que el español y con ello dignificar las lenguas originarias y asegurar su salvaguarda. Pues el dictamen que hoy se presenta a discusión eleva a las lenguas indígenas al carácter nacional que les corresponde y se establece que como tal deberán ser tratadas en las respectivas políticas culturales. Al fijar posturas sobre el dictamen, los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de esta reforma que busca la promoción y defensa de las expresiones culturales en lenguas indígenas. Porque con esta reforma se fortalece la condición pluricultural de gran riqueza que distingue a nuestra nación y que hace justicia, por supuesto, a nuestros pueblos indígenas, ricos en tradiciones, en valores, en familia. Estamos ciertos de la importancia de valorar la diversidad lingüística y cultural de nuestro México. Entendemos que es un legado que debemos de respetar, que debemos de enarbolar, pero también de proteger y promover. Hay que procurar cuidar nuestras lenguas, que son 68 en México, preservarlas y tratar de que esa desaparición tarde y, si es posible, de que sea revertida para que pertenezca en nuestro país. Las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país. Confiamos en que esta reforma represente un avance para la difusión y la preservación de todas las lenguas nacionales. Los grupos parlamentarios reiteraron que con la reforma al artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 68 lenguas originales y sus 264 variantes lingüísticos son reconocidas y promocionadas en medio de comunicación y cultura. Le va a permitir a la recién creada Secretaría de Cultura que no solo el español sea la lengua que se utilice en temas culturales, sino que se le dé la misma importancia a todas las demás lenguas que se hablan en nuestro territorio nacional. En darles un verdadero reconocimiento y que también ese reconocimiento se dé a la hora de aprobar el presupuesto, porque para que esto pueda tener viabilidad necesita recursos. Esto permitirá, entre muchos otros beneficios, que las personas que hablan estas lenguas se sientan identificadas tanto por su procedencia cultural como por las raíces nacionales. Mantener y celebrar nuestro legado cultural, impulsando el uso de las lenguas indígenas en el quehacer parlamentario a través del uso de la traducción simultánea a través de la lengua materna, sea distinta al español. Luego de fijar postura, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de que las lenguas indígenas sean tratadas por la recién creada Secretaría de Cultura en igualdad de condiciones que el español, se aprobó por unanimidad. Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 12 del artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Avalan reformas para garantizar principios de universalidad, interdependencia, integralidad, progresividad de los derechos humanos de migrantes. Toda la información después de esta pausa.